El poder emanado del pueblo. Mario Millán Soto. El vivir en la sociedad existe acatar normas de convivencia y de cooperación. Abejas, hormigas, por ejemplo, lo hacen a través de mecanismos sui generis para dar orden y armonía social. Parte 1. El vivir solo independiente tiende a ser vulnerable al individuo, así que por instinto se vuelve gregario y busca su grupo de apoyo, apareciendo así las hordas, tribus y pandillas. Clarificando la fenomenología, algunas herramientas teóricas que trae a la palestra los autores con que trabaja el documento base hablan de la voluntad del poder. Así teóricos como Maquiavelo toman como base de análisis la forma europea, no porque sea la única, donde el poder es ejercido por la fuerza y como dominación. La historia lo aclara muy bien en los pueblos ofuscados, que lo confirman al ser esclavizados e incluso colonizados. Aceptando todo que el poder del Estado como está es consensuado, detentado por unos pocos incluso divinos, generalmente corrompido a voluntad, capricho o ambición de las élites, lo que empuja a los débiles a la muerte, como se señaló al inicio. Una cebra sola es presa fácil de la horda de leones. Pero hay una confrontación que busca que se produzca un equilibrio y es una legislación para crear leyes y normas como describe Maquiavelo en su libro El Príncipe, que cuando se fortalece a los débiles y se debilita a los fuertes se logra que las contradicciones se vuelvan un campo de negociación y no de confrontación. Tratando de crear lo necesario para la sobrevivencia armónica de la sociedad, delegando a un grupo pequeño o rey, en su caso, la producción y reproducción de los insumos útiles para la sobrevivencia de la sociedad, mediando entre los extremos, esclavos por voluntad o coacción por la fuerza de un lado y por el otro, el que se apropia del producto del trabajo de estos. Allí entra la ideología dominante, el poder. Al crear instituciones transmisoras que, para convencer a la generalidad que puede o debe, a través de impuestos o de otras formas, apropiarse del bien justamente, para hacer a creer al vulgo que son necesarias a voluntad colectiva para que funcione con armonía. Es allí, como en las colmenas, algunos zánganos que tienen un trabajo mínimo usufructúan avaramente la labor de los demás con una ambición desmedida, y lo triste es que el pueblo adoctrinado lo cree. Recordemos una cartulina en una manifestación que dice: no quiero que una criada me gobierne, pero sí la explotan a coto. Este esquema europeo, como se dijo, contrasta cuando el pueblo se apropia de ese poder. El documento de análisis dice que el poder político de la comunidad como potencia puede hacer que, unidas las voluntades del pueblo, puedan crear arquetipos y propósitos para que la comunidad pueda sumar orgánicamente para el beneficio colectivo. Presente esto en nuestro México profundo está el tequio, el córima y la mano vuelta. Algunos grupúsculos de la sociedad, con el afán de obtener beneficios particulares, se unen a las élites, traicionando al pueblo, convirtiéndose en testaferros de una lucha intestina y parte de la corrupción. 2. El llamado poder político, por consenso popular, es querer vivir lo propio desde las lealtades primordiales étnicas o de tribu, del querer vivir con el soberano pueblo, llevándoles a buscar nuevas formas de establecer y visibilizar la voluntad colectiva, consciente o no de fortalecer la fundamental voluntad ciudadana, ejerciendo el poder que se da a sí mismo antes de quedar debilitado por las élites y sus esbirros. Saldré del texto propuesto usando una herramienta que me sirve de atalaya para ver este asunto con otra óptica. En tanto, ustedes que ya han leído el texto base, espero que esta perspectiva colabore con la reseña. A partir de sus quehaceres cotidianos, las sociedades van creando formas de vivir lo más armónico posible. Estas se convierten en costumbres, que es bueno, y eso
para su bien social. Ejemplo de la etnia popoluca del sur, hasta hace pocos años las mujeres mayores podían llevar el torso desnudo y era normal. Hoy, al ingresar la otra moral desde fuera, eso se eliminó. Las élites dominantes de la sociedad nacional a través de instituciones, iglesias, escuelas, poderes fácticos, televisión lo consideraron pecaminoso, atentado al poder, etc. Por eso hoy raramente se ve. Allí no dominó la sociedad pueblo y por convencimiento de lo mandado por la élite es mejor abandonar la tradición y costumbre, perdiendo poder la sociedad y el poder del pueblo es subyugado. Aprovecho el pensar, filosofar, estructurar y vivir de los estoicos, que en sus principios están llevar a la sociedad a un punto de equilibrio, con un pensamiento libre pero comprometido con las normas comunales. Solo como ejemplo didáctico, y no porque sea el único, pero sí el más conocido, hablaré de Cristo como estoico, que a través de la comunicación y del discurso potenciaba a ciertos grupos apóstoles como educadores y propagadores de su ideología para que convirtiesen a los grupos independientes y liberados del pueblo frente al poder romano, al yugo romano. Su contraparte no usaba el diálogo, sino el poder de las armas y la violencia para callar las voces, sucediéndose los enfrentamientos y llevando a actos violentos tal cual sucedió en la crucifixión. Un estoico es casi incorruptible, usa el diálogo para que la sociedad adquiera poder. En ese contexto, lo que el documento se llama potencia del poder hace que a través de redes comunicativas se despliegue un campo político para que el pueblo también sea actor. Lograrlo o no es otro asunto a no tocar por ahora. Oyéndose voces claras en las benditas redes sociales, trabajando la conciencia a través del diálogo para un desarrollo alternativo del poder político popular. Lo digo como ejemplo evidente. El otro grupo, en cambio, trata de defender sus prebendas logradas a través de triquiñuelas descalificando al pueblo. Como tal, debe asumir su rol y la responsabilidad de defender los logros de una equidad. Digamos que en ese sentido se puede establecer un criterio de defender el poder del pueblo con el pueblo y para el pueblo mismo, coadyuvando con los gobernantes y líderes fortalecidos frente a los ataques de un enemigo común. Es, en términos generales, la unión de los esclavos e intelectuales funcionales frente a los patrones. 3. Espero que en esta última parte, a través de la filosofía de los estoicos, pueda esclarecer un poco más el objeto de estudio potentia. Pues para ellos el sentido de equidad, responsabilidad, respeto, altruismo y probidad es fundamental frente a los corruptos, vendepatria y traidores al pueblo. Podría decir que eso de la potencia es lo que Marx expresó en Conciencia de sí y para sí, cosa harto difícil de conseguir si no es con adoctrinamiento y una descolonización ideológica. El punto neurálgico es en este caso la educación. Y con esto termino. Quien dicta el currículum es quien detenta el poder. La educación, puntualizó Cricri en su caminito de la escuela, que en la escuela se aprende a cómo vivir mejor. Y en nuestra sociedad eso no existe, porque el civismo, la cultura del pueblo, el folclore, la ciencia y tecnología, valores nacionales, lo propio, lo que arriba decíamos, quedó desterrado de los salones de clase. A cambio, hay contenidos educativos que nos inducen a cómo servir mejor, como lo dijo el presidente en turno de los años 70. Debemos tener ejércitos de reserva para la transformación del país. Al quitar al pueblo su valor de pueblo y convertirlo en país, le quita la legitimidad e identidad. La potencia del pueblo está en hacer que los valores e intereses colectivos sean el acto cotidiano de poder del gobierno y nos toca hacerlo a nosotros. Solamente con lo propio y muy nuestro podemos salir adelante. Muchas gracias.